Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tenemos una misión superior y esta debería siempre basarse en lo que ha pasado en estos 21 meses que la presidenta Xiomara Castro dirige nuestro país. Mantener sus principios, sus valores, no ceder ni un milímetro ni un segundo ante los ataques inmensos que se tienen en forma permanente. Hemos superado y hemos desactivado y hemos desmontado más de 7 golpes de Estado planificados en estos casi 2 años de gobierno. Y cada día estamos más fuertes, y cada día estamos más solventes, y cada día tenemos más conciencia, y cada día tenemos más solidaridad y más convicción para mantenernos firmes en la lucha antiimperialista, antipatriarcal, anticapitalista, feminista y patriótica de América Latina. Luego de esas revelaciones hechas por el asesor presidencial y expresidente de la República, José Manuel Zelaya, una lluvia de reacciones se han desatado tanto por el oficialismo, quienes señalan que es un recuento de todas las amenazas de golpes de Estado de grupos de poder que conspiran en contra del gobierno, y la oposición que cuestiona la veracidad de las declaraciones del coordinador de Libre. El dirigente de Libre, Gilberto Ríos, menciona que el expresidente Zelaya contabilizó la cantidad de amenazas que han ido denunciando a medida que ocurren y que las mismas han sido públicas, como las manifestaciones sugerentes del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez. La denuncia que el propio jefe de Estado de Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín, hizo en contra de los militares golpistas y de todas las manifestaciones de los sectores que promovieron el golpe de Estado del 2009. Además, señala que hay amenazas permanentes contra la presidenta Xiomara Castro, muchas de ellas consideradas como un delito, pero no proceden para evitar una confrontación de ese nivel, y consideran al BOC una expresión del golpismo que detiene un poder del Estado, no queriendo elegir un fiscal general porque más de la mitad de ellos irían a la cárcel, expuso Ríos. El analista político Olvan Valladares, quien en una carta abierta aseveró que la última carcajada del día se la ganó el asesor presidencial al afirmar que desmontaron 7 golpes de Estado. Habráse visto semejante desfachatez. Su atrevimiento no pasa el mínimo examen lógico, dijo Valladares. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, mencionó que lo expresado en México por el líder de Libertad y Refundación es sensacionalista y lo que buscan es agenciarse réditos políticos y mejorar la imagen ante sus partidarios victimizándose. Por lo pronto, algunos miembros de Libre aseveran que el poder popular trata de solventar la sarta de problemas que heredó el bipartidismo, pero que su plan de gobierno se ve atrasado por cada amenaza de golpe de Estado. No obstante, especialistas señalan que el oficialismo lo que sufre se llama paranoia. Buenos días, iniciamos la semana, hoy es 9 de octubre. Bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre este tema, las reacciones que ha generado la denuncia hecha en Ciudad de México por parte del asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales sobre que en este país han habido intentos de 7 golpes de Estado en el gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro. La diputada Silvia Ayala de Libertad y Refundación por Cortés. Buenos días. Buenos días, licenciado, y buenos días a los panelistas, a este auditorio de su programa. Aquí
dispuesta a empezar una nueva jornada de trabajo desde temprano y siempre con la mentalidad positiva y toda la determinación para continuar adelante con nuestro plan de gobierno. Gracias, el abogado Fernando Alduray, miembro del Partido Nacional de Honduras. Don Fernando. Gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño, buenos días a todos aquí en el panel. Mi deseo porque la bendición del Señor y su misericordia nos alcance este día y nos ayude a tener un día lleno de paz y de tranquilidad. Gracias, don Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Un saludo a don Fernando, un saludo a mi compañera y amiga Silvia Ayala, la diputada Silvia Ayala. Atentos a la coyuntura y sobre todo en la denuncia de lo que está haciendo la oposición en el país y todo lo que está avanzando el gobierno de la presidenta Xiomara. Sí. Don Fernando Alduray, ¿qué piensa de lo que ha dicho el expresidente Zelaya de México, de 7 golpes de Estado que se trataron de desarrollar a lo largo de este gobierno? Me parece que es una acción lamentable, desprovista de toda objetividad y con un propósito específico de seguir creando un clima de confrontación e inestabilidad en la sociedad hondureña. Siento que el problema que debemos enfrentar ya no es tanto lo que dijo, sino lo que quiere hacer. Porque el país, en lugar de encauzarse por los caminos del diálogo nacional y la construcción de fórmulas de desarrollo nacional, se está viendo encauzado hacia una separación social en la cual se está provocando el divisionismo de la sociedad hondureña, y esto evidentemente afecta los propósitos de unidad nacional y los propósitos de generación de oportunidades de desarrollo. Ayer daban a conocer en algunos programas de televisión que se calcula que de 300, 400 hondureños que salían del país en el gobierno anterior diariamente, se está calculando en 1,000 a 1,200 hondureños diariamente que salen del país. 43,000 hondureños han sido retornados este año al país, de datos oficiales del gobierno de la República. Esos son los que han retornado, y los que no han retornado probablemente son cifras 2 o 3 veces mayores. Después de 2 años del gobierno de la refundación, no hay duda que el país está refundido y que la falta de respaldo popular que tiene el gobierno, porque 9 de cada 10 hondureños no apoyan la conducción del gobierno, implica que no hay respaldo popular a esas acciones del gobierno y que debemos salvar la democracia a como dé lugar. Y Mel, en vez de andar promocionando tonteras de golpes de Estado que no existen, que no puede documentar, que no puede justificar, que no puede demostrar, en lugar de andar haciendo esas cosas, debería estar tratando de revertir el rechazo popular que tiene el gobierno de Xiomara. Raúl, yo quiero dejar claro en este programa que en el 2009, cuando Mel Zelaya se vio sin respaldo de su partido, sin respaldo del Congreso, sin respaldo del Tribunal Superior de Cuentas, sin respaldo de la Corte Suprema de Justicia, sin respaldo del pueblo hondureño, intentó quedarse a través de la cuarta urna para montar una constituyente. Y en esta oportunidad, todas las encuestas dicen que el pueblo hondureño está inconforme con el gobierno. 88%, 90%, 92%. La que menos sale inconforme es un 74%. ¿Qué va a hacer Mel? ¿Qué hace un comunista cuando sabe que el pueblo está en contra de él? Evidentemente no da democracia. Pero a nosotros nos toca salvar la democracia.
Es irónico, pero los que no quieren golpe de Estado y no podemos permitir golpe de Estado somos nosotros los demócratas. Nosotros estamos obligados a llevar el gobierno de Xiomara hasta el final para que este gobierno finalice con elecciones generales en el 2025. Nuestros partidos democráticos están trabajando sobre la base de encontrar liderazgos nuevos y frescos que permitan tener candidatos a diputados y candidatos presidenciales capaces de ganar las próximas elecciones. Mientras, en el partido de gobierno lo que tenemos es un presidente en funciones, y esto no es ofender a Xiomara, porque el que manda en Honduras es Mel Zelaya. Ese presidente en funciones, Mel Zelaya, anda tratando de evitar que lleguemos a las elecciones del 2025 si él no tiene el control absoluto de los órganos electorales. Porque en ningún país donde hay socialismo se le permite a los demócratas ganar elecciones. Se montan dictaduras oprobiosas. De tal forma que en el transcurso del programa vamos a ir hablando de estas cosas. Hay elementos sensibles en la realidad nacional que nos demuestran que el único golpista que hay en Honduras se llama Manuel Zelaya Rosales y anda loco viendo a ver cómo le da un golpe de Estado al Congreso Nacional, cómo evita que funcione correctamente la Corte Suprema de Justicia y cómo se apropia de la Fiscalía General del Estado también para sus propósitos socialistas. Abogada Silvia Ayala, ¿qué piensa de esta disertación, participación inicial de don Fernando? Bueno, yo creo que quienes están locos en realidad o quienes dicen cosas que están completamente alejadas de toda lógica son las personas que hablan por un lado de unidad, de reconciliación nacional, de disposición de que un gobierno continúe y llegue hasta su fin, y por otro lado andan conspirando, se andan reuniendo, andan viendo de qué manera bloquean el gobierno legítimamente electo, democráticamente electo, porque aquí se habla de democracia, pero lo que se acompaña son golpes de Estado, porque hay personas que ahorita andan exigiendo democracia y el 2009 andaban con una camiseta blanca respaldando a una persona con uniforme militar que había dado un golpe de Estado, respaldando a un régimen de facto que le causó al país una gran cantidad de problemas que hasta este momento todavía algunas de las repercusiones se están sintiendo. Y en el momento que democráticamente el pueblo hondureño derroca una narcodictadura, se empieza desde ese momento a tomar acciones para evitar que este gobierno legítimamente electo, democráticamente electo, con la mayor votación en la historia del país, de la presidenta Xiomara Castro, pueda avanzar. Y desde el momento en que se conoce de este resultado inobjetable, de este resultado que no estuvo empañado por ninguna denuncia de fraude, de este resultado que le dio al pueblo hondureño mucha esperanza, se iniciaron algunos movimientos, trataron de blindarse desde el Ejecutivo, tomando una gran cantidad de decisiones para seguir manteniendo toda su estructura dentro del engranaje gubernamental. También se tomaron algunas decisiones después de haberse producido el resultado electoral en el Congreso Nacional para tratar de garantizarle a estos sectores con los que tienen negocios que iban a tener estas mismas utilidades, esta misma rentabilidad, estos mismos privilegios que les han concedido históricamente. ¿Y qué es lo que está pasando? En este seminario, Los Partidos y una Nueva Sociedad, que es un espacio que se da en la Ciudad de México desde hace décadas, donde las fuerzas patrióticas, progresistas, de izquierda, socialistas, nos reunimos anualmente y se hacen valoraciones de cómo está avanzando el mundo, porque hay representaciones de todo el mundo. Ahí se aborda la temática de los diferentes países y lo que el presidente José Manuel Zelaya, expresidente de la República, que le quedaron debiendo varios meses de su gestión con el golpe de Estado del 2009, está planteando son situaciones que aquí se conocen
en el país. Estamos hablando de que permanentemente se ha estado tratando de debilitar la institucionalidad del país. Primero la cooptaron para utilizarla con fines de narcotráfico, y en este momento, cuando se está recuperando la credibilidad del país, cuando el país está obteniendo a nivel internacional el reconocimiento por sus decisiones correctas en materia económica, cuando el país está obteniendo reconocimientos, cuando la presidenta de la República en el exterior del país, producto de ese reconocimiento que tiene su gestión, está obteniendo importantes posiciones que la llevan a presidir instancias internacionales. En este momento, pues no ha sido la excepción. ¿Y cuáles son algunas? Y solo le voy a poner unos pocos ejemplos. Aquí se pidió, al momento que se estaba buscando y generando los consensos para elegir la Corte Suprema de Justicia, el jefe de bancada del Partido Nacional llamó a que se militarizara el Congreso Nacional. Sin embargo, aquí dice don Fernando Anduray que nosotros estamos queriendo desintegrar el Congreso, que aquí se está queriendo dar un golpe de Estado. O sea, un presidente derrocado dicen que es golpista, cuando a quien le dieron un golpe de Estado militar el 2009 fue a él. Y volvimos por la vía democrática, o sea, se regresó. La resistencia popular, convertida en partido político, tomó el poder democráticamente. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? Queriendo debilitar esa institucionalidad del Estado. Otro ejemplo que le puedo poner, además de esa ocasión en la que llamaba a que se militarizara el Congreso Nacional, recordando sus tiempos con Juan Orlando Hernández, luego han estado promoviendo juicios políticos contra la presidenta de la República. De nadie es desconocido, en diferentes medios de comunicación varios diputados del Partido Nacional han expresado su intención de hacer juicio político contra nuestra presidenta. Se ha intentado y han habido reuniones de militares en condición de retiro hablando de un golpe de Estado. El jefe del Estado Mayor Conjunto denunció en un acto oficial con nombres y apellidos a estos militares. O sea, no son situaciones que están alejadas de la verdad, son situaciones que se pueden documentar, son situaciones que se conocen, pero ninguna de estas situaciones ha logrado detener el trabajo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso Nacional. En este momento lo que están haciendo es bloqueando la elección de un nuevo fiscal general, porque están buscando que se mantenga el ex fiscal adjunto, una persona que junto a Óscar Chinchilla les garantizó impunidad, una persona que conoció una gran cantidad de situaciones al margen de la ley y que no actuó, una persona que conoce que fueron electos de manera ilegal como fiscal general y fiscal general adjunto, y aún así asumió ese cargo. Y ahora estas personas pretenden que se mantenga el exfiscal general de la República al frente del Ministerio Público. Por eso es que no han tenido ninguna voluntad de buscar estos consensos que nos permitan la elección del nuevo fiscal general de la República. Don Gilberto. Sí, para nosotros, Raúl, es muy evidente todo el proceso, como lo ha venido enumerando Silvia, todo el proceso de desestabilización que vive el gobierno de la presidenta Xiomara desde el inicio, es decir, desde antes de que ella tomara las elecciones, la posesión, perdón, después de las elecciones, cuando se dio el incidente del Congreso Nacional, ¿no? Desde ahí comenzó toda una campaña de desestabilización y ataque al gobierno. Como ya lo enumeraba Silvia, con diferentes actores, con diferentes personajes, ¿no? Diferentes momentos que ha aprovechado la oposición para insinuar que vamos por una Asamblea Nacional Constituyente desde el primer año, ¿no? Para quedarnos en el poder, que vamos a utilizar métodos dictatoriales o totalitarios para también dejar de lado la democracia y la voluntad popular, que, bueno, tratando de incluso compararnos, que eso también a nivel mediático ha sido interesante, el trabajo psicológico que han hecho con la población, de decir que este gobierno es peor que el anterior, que este gobierno siquiera se puede comparar, ¿verdad?, con el gobierno anterior, y que libre nunca más, y todas esas, digamos, frases, ¿verdad?, hechas de una campaña propia de la lógica no democrática de la oposición. Y hemos tenido además la dificultad como gobierno de no tener una oposición que nos contribuya con crítica constructiva, que nos señale de manera sana, digamos, los errores que podamos haber
cometido en este año 8 meses de gobierno, sino que tenemos una oposición, ¿verdad?, que de cada acción que tome el gobierno, pues hay una mesa de crisis, ¿no?, donde está justamente el Partido Nacional, está la oligarquía, están algunos asesores incluso internacionales, ¿verdad?, diciendo qué se puede destacar negativo de cada palabra que dice la presidenta Xiomara, de cada acción que hace el gobierno, de cada decisión que toma el Congreso Nacional, para ir, ¿verdad?, desgastando la imagen del gobierno, para acelerar la desesperación de la gente en medio de una crisis global que evidentemente está muy influenciada por la guerra de Ucrania y de Rusia, y además sobre todo por la desaceleración económica del norte, o lo que conocemos como occidente del mundo en realidad, que es Europa y Estados Unidos, y por una crisis migratoria también, por ejemplo, que es un fenómeno mundial que se está dando justamente en Europa, por los países que migran de África, pero también de todas las personas que han migrado después de la guerra en Ucrania, que se calculan más de 9 millones de migrantes desde el año 2014, obviamente acelerado después de la intervención especial rusa del año pasado. Entonces, este fenómeno, ¿verdad?, que se le quiere achacar también a la presidenta Xiomara, es ahora pintado, ¿verdad?, casi como una culpa del gobierno de la República, y pues con eso también, con elementos como ese, no quieren confundir a la opinión pública, quieren saturar de información negativa del gobierno, y se quedan muy cortos, ¿verdad?, para pues hablar realmente de la problemática que tiene el país y para aportar a la problemática que tiene el país. Tenemos una oposición no solo mediocre, sino bastante comprometida con el crimen y el narcotráfico, y esa representación con el crimen y el narcotráfico. La oposición. La oposición. Efectivamente, el BOC es la representación de esos intereses más oscuros, ¿verdad?, del crimen y el narcotráfico, y la prueba más, digamos, abierta de eso es el compromiso que ahora mismo tienen con Cibrián, que fue el mismo que tuvieron con Chinchilla por más de 7 años y que le garantizó impunidad. Hoy estamos, ¿en cuánto? ¿Septiembre tiene 31 o septiembre tiene 30? Bueno, entonces hoy tenemos 39 días de impunidad ganados por el BOC en el Congreso Nacional, adicionales a los años de Chinchilla. Entonces, eso es lo que ha garantizado la oposición con toda esta campaña contra el gobierno, es garantizarse más días de impunidad por todos los crímenes cometidos durante 12 años. Diputada. Primero, buenos días. Sí, buenos días. Primero, buenos días. Saludos le manda a mi madre, fíjese. Gracias. Le dije que iba a estar aquí en Canal 11. En principio, yo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Vine un poco retrasada porque a las mujeres nos toca un corre-corre ahí en la mañana entre escuchar los hipotes y demás, ¿verdad? Pero me siento muy contenta de estar aquí con la compañera Silvia Ayala, con don Ríos y de luego con el gran abogado Anduray. Para mí es un verdadero honor. Y le dije que saludo le mandó a mi mami porque mi mami me volvió, mientras estaba hablando la compañera, mi mami me volvió otra vez a preguntar que si estaba un canal grabado. Le dije que no, que era en vivo que íbamos. Porque en realidad dice mi mami que el discurso realmente está rayado, ¿verdad? Hoy amanecimos con una nueva guerra, con miles de seres humanos muertos, donde la solidaridad y la empatía debe ser número 1. El pensar diferente no nos hace evidenciar los problemas reales que hay y construir crítica. Yo afortunadamente vine a la escuela donde Libre fue oposición y tuvimos que ir aprendiendo porque también nos costó. Y yo recuerdo también lo agresivos que fueron, pero más allá de eso, nuestra obligación es contribuir a resolver los problemas que hoy Honduras tiene. Sin duda alguna, 100 heridos llorando por lo que pasó en el 2009 y creo que por eso es que no le han dado liderazgo a la señora presidenta y eso ha permitido entonces que no hayan sido capaces de construir un gobierno que llegue a solucionar los problemas reales del país. ¿Cómo amanecimos en el país, el licenciado Valladares? Tomados el hospital Mario Mendoza y el hospital Santa Rosita. Hospitales, los únicos hospitales que atienden enfermedades psicomentales en el país tomados. Y luego si vemos el Seguro Social, igual largas filas todavía con el tema de los medicamentos, con el tema de las citas. Si a eso le agregamos también que un huevo ahora va a costar otro huevo, poderse consumir un huevo en el país, porque también aumentaron los huevos. Si además a eso le aumentamos también el costo altísimo de la canasta básica. Y es imperativo que vayamos también generando un plan de crisis
para solucionar el impacto económico que vamos a tener con la nueva guerra que hay ahorita en Israel. Entonces yo creo que 2 años para llorar, lloriquear, llorar y recuperar su tiempo perdido ya fue suficiente. Honduras creo que le dio el gran honor de gobernar, y creo que Silvia dijo algo sumamente importante. Nadie cuestiona el hecho que quien ganó las elecciones fue una alianza, donde quien lideró la alianza en ese momento fue la familia Zelaya con el señor Manuel Zelaya y el Partido Libre. Pero yo creo que el pueblo le dé a uno el honor de gobernar debe servirle a uno para construir las soluciones que ellos decían que tenían en un plan. Yo no recuerdo realmente en la época que estuvimos en el gobierno, por cierto lo llevo un periodo de diputada, este es mi segundo periodo, no recuerdo que el gobierno pasara tan distraído en la oposición, no recuerdo, pero en este momento siento yo que el no tener un plan estratégico para resolver los problemas del país los distrae la opinión de la oposición. Nosotros, como bancada de oposición, siempre dijimos que íbamos a hacer una bancada constructiva. En el primer periodo nosotros presentamos N cantidad de proyectos que ninguno ha sido discutido ni dictaminado, todos han sido engavetados. Apoyamos el presupuesto más alto de la historia de Honduras, y el presupuesto es un instrumento jurídico legal que le permite al gobierno saber administrar los fondos del Estado. Nosotros los apoyamos con el presupuesto más alto de la historia de Honduras. Hoy tenemos la ejecución más baja de la historia, y no es culpa del Partido Nacional, porque no somos gobierno, pues. Entonces sí creo yo que nosotros como bancada de oposición, si tienen ustedes alguna acusación contra cualquier liderazgo, creo que ya deben dejarse exhibir en un medio de comunicación y llevar las pruebas respectivas. Yo no soy narcotraficante, yo no soy corrupta, yo no soy ninguna política que vive la política, sino que decidimos nosotros participar en política, poner nuestro talento, nuestro compromiso para contribuir a solucionar los problemas que hoy Honduras tiene ahogados. Hemos ahuyentado por la inseguridad jurídica que hay N cantidad de inversionistas que han querido venir a invertir, y podemos ver, hoy tenemos la tasa de desempleo más alta jamás antes vista en la historia de Honduras. Tenemos que apuntar a eso. Cada día, yo les recomiendo, porque yo sé que ustedes ahora andan en carros blindados, no sé, ya no andan a pie, les recomiendo que vayan a la carretera de Dalí para que vean. A pie? Yo sí voy al mercado, sigo todavía yendo a pie, sigo yendo al mismo salón de belleza, pero mire, licenciado Raúl, yo les recomiendo que vayan carretera Danlí para que vean la cantidad de hondureños que todos los días salen huyendo del país por falta de oportunidades. Los pacientes suplicando, y toda esa gente en gran medida confió en el Partido Libre. Entonces sí creo yo que el solo hecho que el pueblo les haya dado la oportunidad de volver a gobernar, debieron haberlo asumido como un privilegio, una responsabilidad, y por favor, dedicarse a gobernar para los 10 millones de hondureños que vivimos aquí. Claro, aquí habemos 9 pueblos indígenas, aquí habemos evangélicos, católicos, mormones, hay como 15 partidos políticos, hay una cantidad de ONGs, entonces tienen que aprender a tolerar las ideas de todo el mundo. Y en la democracia los pesos y contrapesos valen. Jamás ha habido una dictadura aquí, ahora sí vamos en camino a una dictadura, porque aquí pensar diferente, te pueden cerrar un medio de comunicación, o sencillamente agarran toda la batería que tienen para atacarlo, para difamarlo, para desprestigiarlo, para atacarlo a uno. Eso es lo que se dedican. Yo insisto, claro que yo soy vocera de la unidad y la reconciliación de mi país. Aquí crecí, aquí me he desarrollado, y yo me apuesto. De hecho, profesionalmente nos va mucho mejor. Sin embargo, como una hondureña responsable, que hemos puesto nuestro talento al servicio del país, claro que luchamos por una unidad, una reconciliación. Por eso estamos aquí, pero el hecho de que yo esté luchando por una unidad, una reconciliación, no me permite a mí cegarme y ver el desastre que hay en este momento en el gobierno, señores. O sea, no me permite a mí cerrar los ojos para denunciar la calamidad que hoy está viviendo el país, únicamente porque el Partido Libre se ha dedicado a buscar la forma de cómo vengarse, cómo perseguir, cómo difamar, cómo despreciar, en lugar de ponerse a trabajar. Yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad, insisto,
nos levantamos con una nueva guerra, nos levantamos con miles de seres humanos muertos. Está en el poder, creo que tienen que darle gracias a Dios, orar y entregar amor y empezar realmente a gobernar. Con el tema del fiscal general, puchiga, yo Silvia lo he llevado 5 clases de derecho, ¿verdad? Yo soy médico, es cierto, pero en la medida que no tengo un conocimiento me busca siempre leer y me metí a derecho, saqué como 7, 8 clases. Usted es abogada, usted sabe que ya está muy claramente establecido en la Constitución y en la ley orgánica los procesos que hay que hacer cuando no se ha llegado no ha llegado la persona que debe cumplir un puesto respectivo. Ahí está. Creo que más bien eso es una gran oportunidad que a ustedes les urge que se vaya el fiscal. Es una gran oportunidad para ustedes, para que son minoría en el Congreso Nacional, para que aprendan a construir puentes de diálogo. Nosotros estamos muy claros. Honduras necesita un fiscal para Honduras, no para el Partido Libre. Para Honduras, que llegue a resolver la mora judicial, la sed de justicia que en este momento hay en el país. Y para eso necesitamos entonces escoger a los mejores que no estén tan matriculados con un partido político, de los 5 que mandaron. Bueno, Cabañas tiene 122 votos porque el Partido Libre lo tiene como fiscal adjunto, nosotros lo tenemos como fiscal general. ¿Por qué entonces no se acercan ellos? O no nos acercamos y construyamos juntos. Pero no, se han dedicado únicamente a difamar, a desprestigiar. Yo les recomiendo que si tienen alguna acusación contra cualquier funcionario, por favor, siendo profesionales, responsables, ya dejen de utilizar los medios de comunicación para estar ganando notoriedad, sino que tomen las pruebas, lleven donde ustedes quieran, al Ministerio Público, donde ustedes consideren, pero por favor, por el amor de Dios, comiencen a gobernar. Manuel Zelaya Rosales dio un programa de televisión. Mediocre es aquel que pasa patinando en el pasado y es incapaz de resolver los problemas del presente. Eso lo dijo Manuel Zelaya Rosales. Hoy, ustedes que son alumnos de él, por favor, comencemos a gobernar y resolvamos la crisis que hay en este momento en el país. Oposición ligada al crimen organizado y al narcotráfico. Hay que preguntarles si las 600.000 plantas de cocaína que supuestamente destruyeron el fin de semana la Policía Nacional, fueron sembradas en el gobierno de Juan Orlando. ¿En qué gobierno las sembraron? No sé, ¿ustedes tienen algún 1 metro de altura, ahí lo mide un policía con... ¿Llevan inventario ustedes ahí en el Partido Nacional? 1 metro de altura. Tienen 1 año de sembradas. Mire cómo le... 1 año de sembradas. Sabe de plantas de cocaína. Sí, hombre, metas internet, hombre. Ahí le dice cómo, anoche precisamente, después de la noticia, me metí a ver cómo era eso. Porque tienen meses de estar destruyendo plantaciones de cocaína en Honduras. Nunca antes se había destruido tanto. Narcoterrorismo en Honduras ahora. Narcoterrorismo apoyado por la dictadura de Nicolás Maduro, líder del narcoterrorismo y del cartel de los soles, amigo particular de El Grillo y de Mel Zelaya. ¿Quién? Saludos a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Saludos, Nicolás. Líder de la dictadura más oprobiosa y sangrienta que ya supera a la de Cuba. Nuevo orden del narcotráfico en Honduras. No hay forma, y no quiero caer en señalar que sea libre, porque ese problema del narcotráfico es un problema que destruye todas las sociedades. Pero narcodictadura, ahora narcoterrorista el Estado, caminando libremente los narcotraficantes por Honduras. ¿Cómo es posible que la inteligencia militar y la inteligencia de la policía no se dieron cuenta que había una plantación de 600.000 plantas de cocaína? Y las otras de 200.000 y la otra de 300.000 y la otra de 100.000 en diferentes departamentos del país. ¿Cómo se mueven libremente sin que la inteligencia del Estado pueda actuar contra ellos? Y me quedo ahí
porque las cosas como van saliendo en los juicios en Estados Unidos son muy peligrosas para cualquiera que quiera referirse a ese tema. Estamos en una situación grave como Estado frente al narcotráfico. Unos tentáculos políticos enormes. Narcodictadura. Están llenos de narcotraficantes por todos lados del gobierno. Corrupción. 58 vehículos decomisaron las autoridades hasta el viernes de la semana pasada, que estaban circulando, carros oficiales circulando sin el permiso para poder circular. Funcionarios que iban de vacaciones con su familia en carros oficiales hasta blindados. Y esos son esfuerzos nacionales de desarrollo que si los denuncia la oposición son golpistas. Ese es uno de los 7 golpes de Estado que denunció Mel Zelaya. ¡Ay, qué lindo! Corruptos, la dictadura corrupta, Juan Orlando Hernández. Sinvergüenzas. Ahí estuvieron con Yusuf al-Dani, al-Sami, en las gradas de la presidencial, después de que lo han denunciado como un gran corrupto, de que lo han denunciado como un hombre que le hace daño a la pobreza en Honduras porque se beneficia de la corrupción con el gobierno. Otro empresario apareció por ahí. Corruptos. El 90% de las empresas con que el FIS hace proyectos en Honduras son las mismitas con que dijeron que Juan Orlando hacía corrupción en el país. Corruptos, se comen el presupuesto, se lo roban. ¿Cuánta aumento de sueldo hemos visto ahorita que ofenden en el seguro social con la gente? Una crisis grave por citas y falta de atención, falta de medicinas. El director se aumenta a 240,000 pesos. El del Banco Central se aumenta, el de Banprovi se aumenta. El de Injupen se aumenta, el de Imprema se aumenta. Hombre, y nombran funcionarios, han casi duplicado la planilla de altos sueldos en el gobierno de la República a ineptos que ni siquiera pueden ejecutar el presupuesto de la República. Miren, no denuncien esas cosas porque son golpistas. Esos son los 7 golpes de Estado que denuncia Mel Zelaya. Y cuidadito van a denunciar a los diputados que reciben 100,000 pesitos mensuales para hacer obra social, porque pobrecitos como los molesta la gente. Eso no se parece en nada al fondo departamental. Hay que aplaudirles. Y si lo denuncian, entonces es golpista. Qué lindo estamos. Tasa de seguridad, ¿dónde está la tasa de seguridad? ¿Qué hicieron con ella? Si fue tema de campaña. ¿Dónde están los peajes que les metieron fuego 100,000 veces en las carreteras? Y ahora al COVID hasta están hablando de darle concesiones para que maneje también el corredor seco a los corruptos, a las concesiones corruptas del gobierno anterior. Cuidadito, denuncian eso porque es golpismo. Prohibido denunciar en el gobierno, al gobierno, las cosas malas que hacen. Hace hora y media los colectivos de Libre se metieron a sacar a los empleados del SANA que se habían tomado el SANA para reclamar por sus aumentos de sueldo. Eso es defender derechos humanos y defender al pueblo. Cuidadito, lo denuncian porque son golpistas. Y cuidadito, dicen que Xiomara no es diputada porque ella tiene derecho a ir cuantas veces quiera con los colectivos de Libre a los bajos del Congreso a imponer su voluntad sin ser diputada. Y cuando se lo prohíbe la Constitución de la República. Enero del 2021, golpe al Congreso Nacional. Junta directiva electa con 48 votos. Y decir que eso es ilegal es ser golpista. Es oponerse al desarrollo y al progreso y a la decisión que tomó el pueblo hondureño. ¿Saben cuál es la decisión que tomó el pueblo hondureño?
darle 50 diputados a Libre en el Congreso y el resto, 78 diputados, dárselos a la oposición política. ¿Quién bloquea a quién? 52 diputados bloquean a 74 o 74 bloquean a 52. ¿Cómo es ese asunto? Es que no se les puede pedir que entiendan otra cosa porque no saben nada de matemáticas tampoco. ¿Cuánto era? 7 por 5, 7 por 5. 35. 35. 14, No, ¿no? 8 por 7 5. por 3, 14. 8 por 5. 8 por 5, 35, dice Mera. Y ahora habla de 7 golpes de Estado. ¿Quién bloquea a quién en el Congreso? La minoría bloquea a la mayoría de diputados o la mayoría de diputados bloquea a Libre porque no puede elegir su fiscal. No entienden que el pueblo no les dio mayoría en el Congreso. Yo pregunté en mi primera intervención, Raúl, ¿qué va a pasar en enero del próximo año? Cuando la mayoría del Congreso no elija el resto de la Junta Directiva con Redondo en el Congreso Nacional. Crisis, y otra vez ustedes felices. ¿Por qué? ¿Por qué crisis? Porque Libre no puede aceptar que el pueblo no les dio mayoría en el Congreso. ¿Por qué no lo aceptan? Por Dios. No les dijo que gobernaran en el Congreso. El pueblo no les dio poder para tomar decisiones en el Congreso, se lo dio a la oposición. Ese es el balance de la democracia. ¿Por qué no puede ser que el Congreso Nacional no sea un empleado del presidente de la República? Aquí hay una lógica espantosa que se la quieren pasar por cualquier lado, menos por el cerebro. La oposición en el Congreso tiene mayoría y Libre debe respetar la mayoría que hay en el Congreso. Pero le llaman intento de golpe de Estado, así lo dijo Mel, que estábamos bloqueando la elección del fiscal, que él quiere. Pero si la oposición se junta en el BOC y dice que no le van a dar el fiscal, entonces es golpe de Estado. Entonces, si no quieren que les digan golpista, quédense callados y dejen que Mel haga lo que quiera. ¿Qué viene, Raúl, con las elecciones? Cuando haya que elegir los representantes del Consejo Nacional Electoral en septiembre del otro año, del Registro Nacional de las Personas, Sí. y del Tribunal de Justicia Electoral. Cuando no tengan las 2/3 partes que se requiere para que Mel imponga, así como impuso en la Corte Suprema de Justicia a la gente, ahora la oposición está conjuntada, no va a poder poner los que él quiera. Cuando vea que no puede controlar las elecciones, ¿qué va a hacer Mel Zelaya? A eso me refería cuando dije qué es lo que viene para el país. ¿Para qué necesita ese fiscal? ¿Para qué lo ocupan ustedes? Para que haya imparcialidad. Los nacionalistas no estamos promoviendo nacionalistas ahí. Así es. Es más, estamos apoyando a alguien de la oposición del Partido Liberal. No estamos promoviendo nosotros candidatos particulares del Partido Nacional. De tal forma que y sus invitados. no hay ninguna duda de que estamos, como decía el Grillo en su exposición, quedó tácitamente señalado, que la crisis mundial, la crisis global, la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Israel, Hamás, y el nuevo orden mundial que la izquierda quiere poner, está limitando las acciones del gobierno. Casi justificó el fracaso del gobierno por esos factores externos. Mire, frente a un mar de incongruencias que se gritan desesperadamente, hay que tratar de articular una respuesta para aclarar una serie de situaciones, porque ni siquiera ellos mismos pueden hilvanar un discurso coherente. Porque por un lado dicen que el Libre
se robó el dinero, pero luego no lo ha ejecutado. Por un lado dicen que Libre está cometiendo actos de corrupción, pero Libre conjuntamente con otras fuerzas, porque para eso es que se buscan consensos en el Congreso Nacional, para tomar decisiones en beneficio del pueblo. Derogamos la ley de secretos, por eso ahora se pueden conocer todos los movimientos, todas las acciones que se dan en el Ejecutivo, todo el resto de situaciones de manejo del país, precisamente porque les derogamos una ley de secretos que ellos promovieron y que ellos aprobaron. Una ley de secretos que les permitió saquear toda la institucionalidad del país. Recientemente la presidenta de la Junta Interventora del 911 compareció ante la UFERCO con las pruebas. Dicen que no se está actuando y que solo se hacen las denuncias en los medios. La abogada Miroslava Serpa se entregó, declaró y documentó ante la UFERCO todo el saqueo en el 911. Se dice que no se están presentando las pruebas. En un camión llegó Marlon Ochoa al Ministerio Público a entregar pruebas. Y también esta comisión especial que está investigando a los ex titulares del Ministerio Público va a entregar esa documentación a las nuevas autoridades del Ministerio Público, porque esta investigación nos ha permitido conocer desde el momento de su elección hasta el último día de su gestión qué fue lo que hicieron y qué fue lo que dejaron de hacer los extitulares del Ministerio Público. Y hay documentación que se nos ha enviado, mucha de ella por gente que actualmente labora en el Ministerio Público. Se está diciendo aquí una gran cantidad de cosas, de que se cierran medios de comunicación. En la única gestión que se han cerrado medios de comunicación es en la gestión del Partido Nacional. O sea, aquí no se ha, y los 6 meses del golpe de Estado, cuando estaba el régimen de facto. Actualmente usted monitorea todos los medios y mire, son así a gritos estas personas destilando veneno, hablando incoherencia, precisamente porque se respeta la libertad de expresión. Han organizado casi desde el inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro varios intentos de movilizaciones, protestas al Ejecutivo. Recuerdo una protesta que llevaron de maestros Proeco y en vez de que se les recibiera con gases lacrimógenos, con toletazos, que como se hacía en el régimen de Juan Orlando Hernández, se les abrieron los portones de Casa Presidencial para que ingresaran y se dialogara. Intentaron tomas de carretera, hablan de los colectivos de Libre cuando hay una persona que aparece ahí autodenominándose representante de los colectivos de Libre, que ya lo ha aclarado la autoridad de nuestro partido y lo ha demostrado que nunca ha sido miembro de Libre, porque se puede conocer con el censo, con la actividad política, con la participación en las elecciones primarias, de qué partido son las personas. Y no solamente se ha presentado el censo, licenciado, de esta persona que sale hablando a nombre de colectivos de Libre, cuando es una persona que ha sido miembro del Partido Liberal. Y ahí se han presentado inclusive la fotografía de dirigentes, la dirigencia de Libre a nivel nacional y a nivel del departamento de Francisco Morazán y del Distrito Central ha documentado que esta persona nunca ha pertenecido a nuestro partido. Sin embargo, se le ocupa precisamente para este tipo de situaciones, para tratar de desestabilizar y luego decir que fueron los colectivos de Libre. Así como en esa corte que mencionaba el señor Fernando Anduray, se ha documentado que con fondos provenientes del narcotráfico se pagó a gente que pertenece a estructuras criminales para que saquearan, para que generaran una gran cantidad de desestabilización. Y eso no lo decimos nosotros ni nosotras. Eso se han presentado los documentos y las pruebas en un juicio que se está desarrollando en el ideal de ellos, de la democracia en Estados Unidos. Aquí se habla de que no, de que controlan, de que se tiene un control totalitario de todo el país, pero ellos mismos se vuelven a contradecir diciendo que no se controla la Corte, efectivamente. Ahí no hay mayoría de las propuestas que realizó la bancada de Libertad y Refundación. Pero lo que no dice don Fernando Anduray es que esta corte, don Fernando, no le elegimos con dinero del narcotráfico, como también se ha documentado en un juicio. Lo que no dice don Fernando Anduray es que no se estacionaron los camiones blindados ahí afuera, lo que denunció el jefe de bancada liberal, don Mario Segura. Lo que no dice don Fernando Anduray es que una diputada de su partido reconoció
públicamente en un medio de comunicación que se tuvo que comprar conciencia, que se le dio el pisto y dijo a quienes se lo dieron. Ella misma lo admitió. Eso es lo que él no dice. O sea, él para él eso es democracia, para él eso es institucionalidad, para él eso es lo correcto, que se compren votos. Nosotros y nosotras en este Congreso y en este gobierno no vamos a comprar votos. Y dice él que hay plantaciones, es un experto en plantas de coca, por lo que puedo ver. Y lo que está hablando ahí es que se destruyeron las plantaciones. Sí, ¿en qué gobierno se destruyeron? En este gobierno. ¿En qué gobierno se han documentado y se han identificado este montón de narcoactividad? Que no es de ahorita. Si aquí ha habido narcolaboratorios desde hace mucho tiempo. Y usted sabe a qué cártel pertenecían. Por lo que se ve, tiene mucho conocimiento del tema de la cocaína. Y aquí, esa persona de su partido que se ha condenado en cortes del exterior, porque aquí el sistema de impartición de justicia no ha funcionado, precisamente porque se encargaron de colocar al frente del Ministerio Público a una persona que les garantizara impunidad, a una persona que no actuara frente a casos de corrupción, a una persona que no actuara frente a la narcoactividad. Sin embargo, se instrumentalizó el Ministerio Público para perseguir a luchadores y luchadoras sociales. Eso no lo dice don Fernando Anduray, de eso no se acuerda, así como no se acuerda de todo lo que despotricaba hace algunos años contra el Partido Nacional, contra su partido, contra todo lo que decía que hacía Juan Orlando Hernández y su grupo, que les había hecho fraude en unas elecciones primarias. Tampoco se acuerda de lo que decía, de actos de corrupción, y se lo decía a la dirigencia de su partido, a esa dirigencia que dice ahora que es un nuevo rostro del Partido Nacional. O sea, son exactamente los mismos actores. Ahora le voy a recordar otra cosa al señor Fernando Anduray: tener la mayoría de votos en el Congreso o lograr acuerdos para tomar decisiones en detrimento de los intereses del pueblo hondureño no es algo nuevo. También tuvieron mayoría cuando aprobaron esos fideicomisos que le entregaron el manejo del presupuesto general de la República a la banca privada. También tuvieron mayoría cuando aprobaron contratos de energía lesivos a los intereses del Estado y del pueblo hondureño. También tuvieron mayoría cuando expulsaron a la Maxi porque los estaba investigando. También tuvieron mayoría cuando aprobaron las sedes. Ahí también tenían mayoría. ¿Y qué significó eso? Ya se le olvidó lo que él mismo decía de lo que hicieron con los 71 votos, 71 diputados que lograron después de unas elecciones en el marco de un régimen de facto. También se le olvidó eso, que él mismo lo denunció, qué era lo que hacían y quién dejó a Juan Orlando como candidato y todas las decisiones al margen de la ley que tomaron para lograr que él fuera el candidato y luego elegirlo presidente. Todo eso se le ha olvidado, pero se le olvida también que todo esto que nosotros expresamos en un medio de comunicación queda grabado para la posteridad. Y lo que sí le puedo decir es que así como se han llevado ya abundantes pruebas de una gran cantidad de actos que podrían ser constitutivos de delito, se van a seguir aportando. Si aquí se han documentado una gran cantidad de irregularidades, aquí en aduanas permanentemente se han detenido cargamentos que han pretendido ingresar al margen de la ley sin pagar lo que corresponde. Ahí ha habido un reconocimiento a nivel internacional de cómo se han estado ordenando las finanzas del país, que quedaron completamente destrozadas. O sea, nosotros no nos hemos detenido en el trabajo que estamos haciendo por estas situaciones, porque aquí se habla de que se persigue a la oposición, sin embargo no se ha gaseado absolutamente a nadie, ni se va a hacer. No se debe hacer porque en una democracia se les tiene que permitir a ellos que vengan, que griten, que digan lo que quieren. Mire, aquí se ejerce violencia política contra la presidenta de la República todos los días. Y en ningún medio de comunicación se ha censurado este tipo de situaciones. Es más, un medio de comunicación que pertenece a una persona del Partido Nacional tuvo que salirse disculpando por una expresión completamente pero deplorable
de una persona que labora en ese medio. O sea, aquí en los medios de comunicación dicen absolutamente lo que quieren para tratar de vender una imagen negativa del gobierno de la presidenta, y a ninguno de ellos se les niega. Y mire, les preocupa que vayamos a espacios internacionales a los que hemos ido desde hace años. Con Gilberto hemos estado en el seminario hace más de 10, 15 años, y también hubo reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, sí, se mantiene al día, don Fernando, pero a saber quién es su fuente de información, porque nunca sabe lo que realmente tratamos en esas reuniones. Hubo reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo en la Ciudad de México también, pero lo que le quiero decir es que no hablan de las reuniones que ellos van a tener con el golpismo y con la gente de Estados Unidos que les ha venido acompañando para desestabilizar el gobierno, y con la gente de Estados Unidos que acompañó el golpe de Estado del 2009, y decirle a don Fernando, libre no ha gobernado. Nosotros nos hemos referido a que volvemos porque los pueblos siempre vuelven, los pueblos siempre logran que el país retome el cauce que corresponde, y el pueblo de Honduras no quiere volver a ese tiempo de oscuridad del Partido Nacional. Bueno, para desmontar algunas de las opiniones vertidas acá, tanto por la doctora Bermúdez como por el abogado Fernando Anduray. Primero, bueno, imagínense este escándalo que han hecho el Presupuesto General de la República, diciendo, y crearon un estribillo ahí, aprobamos el presupuesto más alto de la historia del país. Bueno, cada año se aprueba el presupuesto más alto de la historia del país, eso es normal, eso es natural. No hay ningún año donde se haya aprobado un presupuesto menor, entonces lo han convertido casi en un eslogan. Y luego, bueno, entender que el presupuesto es eso, es un algo que se presume, ¿no?, que se va a gastar, y se aprueba con antelación por si se consiguen los fondos, porque como ya hemos dicho, ya se ha aclarado muchas veces, el presupuesto nacional es deficitario con respecto a la cantidad de recaudación fiscal que hay. Para ponerlo en términos así concretos, digamos el año pasado se recaudaron 144.000 millones de lempiras, de los cuales 64.000 fueron pagados en deuda externa y 87.000 si ustedes suman, obviamente hay un déficit ahí de 7.000 millones de lempiras, para pagar sueldos y salarios del Estado. Total, que el Estado es deficitario anualmente en 7.000 millones de lempiras para pago de presupuesto. Eso tiene que salir de préstamo, desgraciadamente son casi 300 millones de préstamos los que se tienen que sacar al año para pagar sueldos y salarios y pagar deuda externa, no para hacer inversión social. Si se quiere hacer inversión social, se tiene que invertir otra gran cantidad. Este año se hablaba de una necesaria gestión internacional de al menos 70.000 millones de lempiras, de las cuales se han avanzado mucho positivamente, porque solo el Fondo Monetario Internacional va a aportar en préstamo, claro, con buenos, con un buen porcentaje del crédito, es decir, de bajo crédito. Realmente es un buen préstamo el que se ha adquirido con el Fondo Monetario, no condicionante como fue en años anteriores, y además, ¿verdad?, con una manifestación importante en el que el Fondo Monetario Internacional, me imagino que don Fernando también dirá que son del Foro de Sao Paulo y comunistas, ¿verdad?, están diciendo que aprueben la ley de justicia tributaria, ¿no?, como una herramienta fundamental para tener sanidad fiscal en nuestro país y para que los que más ganan pues paguen también, ¿verdad?, impuestos, y no sean siempre los que menos ganamos, ¿verdad?, los que estemos pagando y sosteniendo el Estado de Honduras. Entonces, solo ahí fueron más de 20.000 millones de lempiras en 822 millones de dólares, que ya se va alcanzando entonces, ¿verdad?, esa meta de llegar a los 70.000, además de los 150 millones de dólares por el tema de los hospitales que se ha gestionado, además de que la última vez que la presidenta también estuvo en Nueva York fue declarada la presidenta mundial de los bosques tropicales. Y esto también le va a significar al país un insumo de 250 millones de dólares, es decir, más de 6.000 millones de lempiras. Y así vamos sumando, ¿verdad? Ya tenemos una cifra cercana a la gestión internacional, arriba de los 30.000 millones de lempiras, y vamos sumando esa meta de adquirir más de 70.000 millones de lempiras, desgraciadamente en préstamo, pero es la condición financiera que tiene el país. Hay un ritmo... Dice la diputada Johanna que ustedes le echan la culpa a todos los gobiernos anteriores y que no han hecho nada. Bueno, imagínense heredar esa carga fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera que la diputada Bermúdez nos explicara qué pasó con esos, 16.000 millones de dólares que pasaron 12 años en el gobierno y que básicamente no se invirtieron absolutamente en nada, que están muchos en fortunas personales,
¿verdad? Que no tienen, digamos, ningún impacto en la reducción de la pobreza. Al contrario, la pobreza aumentó, doctora, aumentó más de 14 puntos durante la gestión de los 12 años del Partido Nacional. Aumentó también la miseria en nuestro país y ese fue el país que nosotros heredamos, un país endeudado, más empobrecido, más lleno de miseria, con compromisos, con contratos internacionales, con empresas que evidentemente tenían contubernio con Juan Orlando Hernández, porque en realidad no aportaban nada al desarrollo del país, pero sí enriquecían a estas personas que estaban cerca del poder. Entonces luego por eso es lo fundamental para ellos en este momento justamente mantener al fiscal Cibrián. Yo increpo, emplazo a Cibrián, ¿verdad? Porque debería retirarse del cargo, ¿verdad? Luego de tantos años de promover la impunidad del Ministerio Público. Es la institución de las instituciones más vergonzosas que dejó aquí la narcodictadura y que todavía sigue ahí peleando. Ya les decía, ya ganó 38 días más de impunidad la élite del país que saqueó Honduras, que vinculó al Estado de Honduras con el narcotráfico y que se organizó con el crimen organizado para robar. Yo creo que una de las cosas que más les molesta a la oposición es la excelente gestión internacional que está haciendo la presidenta Xiomara, ¿verdad? Los viajes no son viajes a centros de moda en Europa como los hacía Juan Orlando Hernández, sino que son viajes a todas las latitudes del planeta, explorando la situación internacional, sobre todo explorando la situación internacional de cooperación que nos ha traído tantos réditos, ¿verdad? Para nosotros ya no es de ninguna manera sorpresa, digamos, encontrar a la presidenta primero, qué sé yo, en Beijing, como mañana en Nueva York, como en La Habana, Cuba, lo que demuestra que la multilateralidad que hablamos de ejercer un gobierno que mirara con ojos abiertos y brazos abiertos a todo el mundo en busca de cooperación, pues es una realidad, sin prejuicios ideológicos, sin prejuicios políticos, sino pensando sobre todo en la situación de nuestro país y de nuestro pueblo que tanto necesita, ¿verdad?, este apoyo. Tema del seguro social, ¿verdad? Yo sí quiero meter un poco ahí la cuchara, es que no habla nadie de que es una institución tripartita, ¿verdad? Se está culpando al gobierno de una administración, de una institución que fue saqueada por el Partido Nacional, directamente por el Partido Nacional, ¿verdad? En más de 300 millones de dólares, que generó una enorme cantidad de movilización en el país, no solo de gente de Libre, ¿verdad?, o de la Resistencia, sino incluso nacionalistas honestos anduvieron en esa manifestación pidiendo que se aclarara qué había pasado con esos recursos, cosa que básicamente nunca pasó. Tienen ahí 2 chivos expiatorios metidos en la cárcel cuando sabemos que son la principal dirigencia del Partido Nacional la que saqueó el Seguro Social. Pero más sorprendente ahora es que acaba de hacer, como bien decía aquí la diputada Silvia Ayala, una denuncia de la amiga Miroslava Serpa, ¿verdad?, en el 911, de otros 300 millones de dólares robados en el 911. Es decir, yo llamo a los indignados, a los que estuvimos en la calle en aquel momento, a que volvamos nuevamente y otra vez a la Fiscalía, otra vez a movilizarnos, porque entonces se volvieron a robar 300 millones de dólares y aquí hay total impunidad. Mire, y se ríen porque son dineros que obviamente, ¿verdad?, ¿quién no va a estar carcajeándose con 300 millones de dólares también robados, ¿va? Entonces, vamos aumentando las cifras del saqueo, ¿verdad? Que todos están metidos en el gobierno. Y todos están metidos en el Partido Nacional, todos estos dineros están metidos en el Partido Nacional. Entonces, cada vez más, ¿verdad? En la medida que vayan a Prado blindadas a una marcha de indignados. Es cierto, ahí ando yo en mi carrito Yaris que me heredó mi papá, por cierto, ni siquiera lo compré yo. Entonces, por favor, ¿verdad? Eso es falso. Y he andado a pie, además, la mayoría de este gobierno porque no tenía ni carro. Entonces, y ahí andamos totalmente con un chaleco moral, como decía Fidel, ¿verdad? Un chaleco moral que nos protege porque nosotros no tenemos deudas con este pueblo y además no las vamos a adquirir tampoco moralmente, al contrario, ¿verdad? Vamos a tratar de fortalecer este gobierno para que este país pueda salir adelante. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que nos ha más a nosotros caracterizado. Hay una última paradoja que me gustaría plantear y es la de la paradoja de los 52 y los 74, ¿verdad? Hay 74 diputados en el Congreso Nacional que representan efectivamente el nuevo bipartidismo, que es el tripartidismo, que tanto quiso achacarnos la oposición a nosotros, que éramos ahora 3 partidos en el poder. No, son 3 partidos ahora, el Partido Nacional, el Partido Liberal, no completamente hay que decirlo, y también el PSH, tampoco completamente, pero sus vanguardias, ¿verdad?, han decidido crear el BOC para representar los intereses de la élite, para representar la impunidad en nuestro país, para luchar por la impunidad
en nuestro país para bloquear el poder del Estado, y son 74 diputados que curiosamente son mayoría en el Congreso, pero son minoría en cuanto a lo que representan de población. Representan una élite económica oprobiosa que se ha enriquecido explotando este pueblo, masacrando este pueblo, humillando este pueblo, ¿verdad? Sobre todo durante los 12 años de narcodictadura, y son 52 diputados que básicamente hacen una oposición dentro del Congreso Nacional para tratar de impulsar leyes, para tratar de utilizar este poder del Estado en beneficio de las grandes mayorías. Que esos 52, que son una minoría relativa, en realidad representan una enorme mayoría en la sociedad que quiere cambios en nuestro país y que respaldó por eso la elección de la presidenta Xiomara con tanta mayoría. Que representan una gran mayoría de esos 52. Una gran minoría, dijo. Bueno, en principio, sin duda alguna, cuando uno llega a gobernar, tiene la representación del país adentro y afuera. Eso no lo discute nadie. Y de hecho, debemos prepararnos para eso, para poder representar con dignidad el país e ir a buscar afuera aliados que le permitan resolver la crisis que vive su país. Si revisamos los 20 viajes que ha hecho la señora presidenta y revisan el discurso, tienen 5 palabras en común que aquí la han repetido al cansancio los compañeros. Pero yo no me quiero enredar en eso. Sin duda alguna, cuando un gobierno se hace elegir, es porque tiene un plan de gobierno para solventar la crisis, los problemas que tiene su país. Por eso se hace elegir. Estoy segura que nadie va a contratar a un gerente para que el gerente llegue únicamente a quejarse de todo lo que el gerente anterior no hizo. Uno contrata un gerente nuevo para que llegue a sacar la empresa adelante y demostrar que la empresa sí puede ser rentable y que todos los miembros pueden tener bienestar. Por eso es que uno se presenta en estos puestos, porque uno cree que tiene una alternativa de cómo poder solucionar los problemas del país. Yo quiero felicitar realmente a Silvia Ayala. Yo conozco el compromiso de Silvia en relación al tema anticorrupción, pero eso solamente es un discurso que al final es un discurso político que probablemente sobrepasa el ego de cada cual, igual también a don Gilberto Ríos. Vuelvo a insistir, mi mami siempre me dice, bueno, es que son grabados los programas porque repiten exactamente lo mismo. Yo le haría más bien una gran pregunta a ustedes. ¿Qué acciones ha hecho este gobierno para generar un solo puesto de trabajo, que no sea para la familia de ustedes, obviamente, ¿verdad? ¿Qué acciones ha hecho este gobierno para generar una sola oportunidad de trabajo? ¿Qué estrategia va a tener el gobierno para lograr que no sigan mirando más hondureños? Justo leía en este momento al vicecanciller y decía, Honduras manda migrantes a todo el mundo. Imagínese usted un vicecanciller decir eso. La gente se va de Honduras porque no tiene oportunidades, por la violencia, por la inseguridad, por el desempleo. Pero se va la gente de este país. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia van a implementar para que no sigan ahuyentando la inversión del país? ¿Cómo van a solventar la terrible crisis que hay en las unidades de salud? Porque esas fueron yo estoy hablando únicamente de las promesas de campaña, de lo que dijeron que iban a resolver, de lo que dijeron que hoy iban a resolver. ¿Cómo vamos a resolver la terrible crisis que está viviendo en este momento los pacientes con insuficiencia renal? Que cada día muere uno porque no los quieren hemodializar, porque no le han dado sus medicamentos. Yo les quiero preguntar cómo van a hacer, dónde van a ubicar a la cantidad de hondureños desplazados por el narcotráfico en este momento, por la violencia, porque también ha aumentado el desplazamiento forzado. ¿Qué estrategia vamos a hacer para asegurar que nuestros jóvenes no sigan siendo secuestrados por diferentes grupos delictivos, porque no tienen ni trabajo ni tampoco estudian? Estos son realmente los verdaderos problemas del país. Sin duda alguna, el tener un puesto, un reconocimiento en el exterior, eso es parte de nuestras funciones. Por el amor de Dios, eso no le genera dinero en el bolsillo a la gente. La gente en este país lo que necesita es comer, no morirse ni de hambre, ni por estar enfermo, ni por pensar diferente. La gente necesita comer. Claro, no estoy segura si ustedes lo entenderán, porque desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, en estos 2 años únicamente ha habido un cambio, y es el cambio
de estilo de vida de ustedes. Por eso ya no ven a la gente como un foco esencial para solventar la crisis y los problemas reales que hay. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Hoy, claro, podemos decir, bueno, es que se robaron el tema de los fideicomisos. Si era banca privada, señores, lleven la denuncia. El mismo presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional ha dicho que el peor error que ha cometido el IRE fue haber eliminado sin una planificación estructurada el fideicomiso de los medicamentos, condenando a los pacientes a sufrir la peor de la violación a sus derechos como pacientes. Si nosotros hablamos de inseguridad jurídica, por eso es que las empresas solamente tienen la intención de venir a invertir, pero al final no vienen a invertir porque, óigame aquí, un día si no revienta un clavo, revienta otro. Y luego, con el tema de la violencia política, creo que el que más está siendo violentado, boicoteado y que ha sufrido los peores golpes ha sido el pueblo hondureño, que les dio a ustedes el honor de gobernar y que únicamente se han dedicado a satisfacer sus propias emociones. Su emoción de venganza, de odio, de dolor, de resentimiento, de pobrecita, yo me deben 9 meses de gobierno y por eso voy a seguir machacando, en lugar de haber aprovechado esa gran oportunidad y solventar los problemas que en este momento Honduras tiene agobiado el país. Y miren, hondureños, también hay que prepararnos porque con esa guerra que en Israel, que aunque pareciera que no nos va a afectar, pero al final va a repercutir en la economía del país. Y también este gobierno ya debería estar más bien planificando una mesa de crisis para ver cómo vamos a mitigar el impacto económico que va a tener también eso. Por favor, compañeros, miren, en noviembre del 2018, ¿cuándo fueron las elecciones? 2018, ¿cuándo fueron las elecciones? En noviembre del 2021, todo Honduras salió a votar. Eso no lo discuto yo, licenciada, ni lo pongo en duda tampoco, abogada Silvia. La gente salió a votar por una esperanza, por una unidad, por la reconciliación. Salió a votar por medicamentos disponibles, salió a votar por trabajo, salió a votar porque el centro cívico iba a ser hospital, salió a votar porque dijeron que los peajes no iban a estar, salió a votar porque dijeron que la gente no se iba a ver en este país, la gente salió a votar porque dijeron que no iba a haber corrupción. Hoy tenemos la corrupción más alta que jamás se haya cometido un gobierno en el tiempo que ustedes han estado. Han batido récord. Esa es la realidad. Pero estamos aquí. Falso. Si ustedes tienen cualquier prueba, por favor, dejen de hacer show mediáticos y empecemos a gobernar, a trabajar, a solventar la terrible crisis de todo tipo, porque somos un país multicrisis que está viviendo el país. Solo ahorita, bueno, no sé si Silvia va a pasar por ahí vamos por ahí, mire, al hospital Mario Mendoza, la gente con enfermedades mentales que ahora están enfermas por una enfermedad mental de base, más toda la incertidumbre ambiental que también ha aumentado las enfermedades psiquiátricas mentales en el país, por el amor de Dios. Óigame, el pueblo les dio a ustedes la oportunidad de gobernar. Empaquen su odio en una maleta, por favor, saquen amor, ya viene la Navidad, y empecemos a solventar los problemas que en este país hay, por el amor de Dios. Ejecuten el presupuesto. No son capaces. Mire, señora Mara Castro, la gente que no le funciona, por favor, sáquela y ponga gente competente, capaz. No es posible que Honduras siga sufriendo porque usted tenga gente inoperante en puestos, como por ejemplo en salud. Por el amor de Dios, no hay ejecución presupuestaria. Eso no puede ser. Vea ahorita, Costa Rica nos ha puesto un visado. Podemos tener miles de explicaciones para eso. Pero si usted habla con la gente de Costa Rica y le pregunta qué fue lo que ha pasado, la tasa de migrantes que ha aumentado ha ocasionado que Costa Rica ponga también su cerco para lograr reducir la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad. Pero escuchaba yo ayer diciendo, no, vamos a hacer lo mismo. No, hay que sentarse a dialogar. Honduras necesita que seamos capaces de escucharnos para construir puntos de diálogo y solventar la crisis. Y van a haber todavía más problemas si este gobierno sigue empecinado únicamente en resolver sus propios problemas. Honduras necesita que nos sentemos todos a dialogar. Si hay que elegir un fiscal, que sea un fiscal que represente a Honduras, señores.
no al Partido Libre, ni al Partido Liberal, ni al Partido Nacional, ni a la DC, ni al PCH. Un fiscal que represente los intereses de Honduras. Necesitamos empezar a dar los pasos, los pininos de la unidad y la reconciliación. Y eso va a pasar una vez que entendamos que son gobierno para solventar los problemas que el país hoy tiene. No están en campaña política. El gobierno está en la obligación de resolver, de escuchar, de construir, de gestionar, pero sobre todo ser la voz que Honduras necesita para generar la unidad y la reconciliación. Vamos a la parte final, don Fernando, brevemente, ¿cómo analiza esto? Bueno, Raúl, el 24 de febrero del año 2006, a las 11 de la noche con 23 minutos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toncontín un jet de matrícula mexicana, del cual bajaron maletas y según la Fiscalía Mexicana era un regalo para el presidente de ese momento. ¿Qué creen que venía en ese jet? Confites para regalar el Día del Niño. No, era narcotráfico. Y más. 2006. 24 de febrero de 2006. Y más aún. Te voy a leer, Raúl. Reciente. Muy reciente. Honduras se estrena en la lista de países productores de droga. Honduras se estrena en la lista de Estados Unidos como productor de droga. Los recientes y permanentes operativos donde se localizan plantaciones de arbustos de coca y simultáneamente el hallazgo de laboratorios para procesar pasta de coca tuvieron su efecto en el reporte de la Casa Blanca que identificó a Honduras entre los países productores y de tránsito de droga cuyo principal destino es el mercado de los Estados Unidos. Lo anterior se encuentra en el memorando presidencial que fue divulgado por el mismísimo presidente estadounidense Joe Biden y que ordenó su publicación en el registro federal que equivale a la Gaceta norteamericana. El memorándum fue publicado el 15 de septiembre, fecha que coincide con el aniversario de la independencia hondureña. Junto a Honduras fueron señaladas las demás naciones que integran el Istmo Centroamericano, además de otras caribeñas de América del Sur y Asia. La clasificación divulgada por la Casa Blanca obedece al cumplimiento de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, FRAA por sus siglas en inglés, del año fiscal 2023. La misma publicación señala que se destinarán 24.300 millones de dólares para el combate de las drogas. Y viene otra serie de cosas ahí, porque esto es largo. Estábamos hablando de narcoestado. Silvia, ¿de qué estábamos hablando? Le mandé ahí un video, licenciado, y una imagen. Porque aquí si vamos a hablar de cosas de hace años... si mandar imagen también entonces, voy a mandar también una. Sí, bueno, ponelo, Eddie. Si pudiéramos verlo y luego voy a hacerle unas acotaciones. Sí, porque en la defensa de la Constitución de la República, Renato, vamos a hacer las cruzadas nacionales que haya que hacer. Pero no vamos a dejar que nos impongan criterios para habilitar la continuidad en el poder o la reelección de gente que realmente no tiene mucho que ofrecerle a Honduras. Uno que se reduce a los 4 años de gobierno que no se pueden ampliar y el otro que se reduce a que no puede haber reelección presidencial. El presidente de la República no puede seguir diciendo mi gobierno, no es su gobierno. Está ahí por representación, está ahí encargado por el pueblo hondureño. Tan es así que solo por 4 años lo elegimos. La tradicional política sucia, llena de vergüenza, llena de corrupción. ¿Cómo vamos a ignorar nosotros lo que ha sucedido en el Congreso Nacional de la República? Hombre, 2 años de gobierno del presidente Lobo y nos acaban de declarar el país más pobre de América Latina, el país más violento del mundo, porque el presidente de la República tiene un candidato que es el presidente del Congreso. Y el que se salga de todo eso no va a tener el apoyo económico ni del gobierno ni del partido para poder ser candidato si a un caso gana las elecciones. Perdón, en la última elección, 71 diputados ganó el Partido Nacional. De los 71 diputados, Mario, 43 fueron denunciados por fraude electoral. Y hoy
que vamos a una elección interna, quieren manipular la convención, controlar todo, tapar la suciedad que hay dentro del Partido Nacional, porque los trapos sucios se lavan en casa, y que el candidato que gane, aunque nos haga fraude, ese candidato hay que apoyarlo porque es el candidato del partido, aunque sea un sinvergüenza, aunque sea un pícaro que va a ir a seguir robando en el gobierno de la República. Bueno, ahí pudimos ver a don Fernando Anduray diciendo algunas verdades, diciendo que la suciedad del Partido Nacional les han indicado a ellos que se laven casa, hablando de corrupción, hablando de las actuaciones de 71 diputados del Partido Nacional, que dijo que más de 40 habían sido denunciados por fraude. 43. Esa es la realidad. Ahora le voy a decir otra cosa. Mire, aquí se vienen a hablar de situaciones. Él hablaba de un caso que se dio, ¿en qué año fue 2006. ese? 2006. ¿Quién era el fiscal? Era de Libre ese fiscal, no existía Libre. Era amigo de Mel. Ajá. Bueno, la Bautista, Fiscalía, tanto Rosa. el Ministerio Público como la Corte Suprema la controlaba el Partido Nacional. En el gobierno de José Manuel Zelaya, y le digo así porque yo nunca fui liberal, en el gobierno de José Manuel Zelaya, el Ministerio Público, que es el ente acusador, el que debió haber investigado, el que debió haber presentado acusaciones, si encontraba que había suficientes elementos para poder sustentar un requerimiento fiscal, no lo hizo. Entonces, quienes tienen que responder son ellos, porque era su fiscal general y era su Corte Suprema de Justicia. Ahí sí tenían mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que fue electa con fondos del narcotráfico. Y otra situación, aquí siguen hablando, ¿verdad? Una gran cantidad de incoherencia. El mismo señor Juan Orlando Hernández, como delincuente confeso que fue, admitió en un medio de comunicación internacional, en una cadena internacional, que financió parte de una de sus campañas con fondos provenientes del saqueo del Seguro Social. Y luego dijeron la diputada Sara Medina, la exdiputada Sara Medina y otra gente que iban a vender yuca con chicharrón para devolver ese dinero. O sea, ellos mismos lo admitieron. O sea, quienes han saqueado el Estado, quienes dejaron sin recursos para resolver las necesidades Dijo la de diputada salud. Bermúdez hace poco, la diputada dijo que hay más corrupción en este gobierno. Sí, dijo que hay más corrupción, pero entonces le devuelvo esa sugerencia a la diputada Bermúdez. Diputada Bermúdez, va y presente las pruebas al Ministerio Público. Todavía está un fiscal que ustedes eligieron al margen de la ley, y cuando digo ustedes me refiero al Partido Nacional, que lo eligieron tal como dijo su compañera diputada María Antonieta, pagando dinero. Ella dijo, hubo tilín, y lo dijo en otro medio de comunicación, y dijo, tuvimos que comprar conciencia. Ya se sabe quiénes recibieron el dinero. Ella lo admitió, esos fiscales que eligieron al margen de la ley y logrando esa mayoría calificada, pagando, comprando conciencias, como ellos mismos lo admitieron hace pocas semanas. Eso no fue hace años, hace pocas semanas. Entonces, ¿por qué no van, diputada Johanna Bermúdez, a presentar las pruebas al Ministerio Público? El sistema de impartición de justicia históricamente lo han manejado ustedes. ¿Por qué no hicieron nada sobre esa situación que ha hablado el señor Fernando Anduray? ¿Por qué no ha hablado de esta situación? Yo no la interrumpí a usted. Yo no la interrumpí a usted. Usted dijo que no iba a interrumpir. Hay un pacto de impunidad, por eso de hecho han salido. No hay ningún pacto de impunidad, porque precisamente, a diferencia de la amnistía que aprobó el Partido Nacional para los responsables o señalados de crímenes de lesa humanidad en el marco del golpe de Estado del 2009, el decreto 4/2022 plantea requisitos. ¿Y quién es el que decide si se aprueba o no, o si se puede acoger o no a la amnistía? Son jueces y juezas de todo el país, no es el Congreso Nacional. Vaya a leer ese decreto de amnistía del 2010 que ordenaba, licenciado Raúl Valladares, el decreto de amnistía del 2010 ordenaba que se cerraran todas las investigaciones y ordenara que se finalizaran los casos que ya estaban judicializados. Como ya nos vamos, completamente diferente lo que le dijo la abogada Silvia con el video. Bueno, primero, solo en el tema de corrupción, acaban de cerrar los juzgados anticorrupción, ¿verdad? Como medida de apoyo
en la lucha contra Y la no es corrupción. que tienen mayoría en la Es Corte. Y a es Olvin una Montoya lo mandaron sinvergüenza. a Costa Rica por No actos de es que corrupción tienen también, mayoría en ¿verdad? la Corte, que dijo que no controlábamos Sí. al Poder Luego, Judicial. Raúl, empezamos el programa con 9 de cada 10 hondureños en contra del gobierno. Sí. Y cerramos el programa Con con 9,5 de hondureños en Que contra son las del encuestas gobierno. Esas son las encuestas del Partido Nacional. Él, Las Así que de hace científicas él son. en su chat del Partido Nacional. no sea malcriado, hombre, respeta. No, El Fernando. resultado de repetir y repetir y repetir y repetir el fracaso de ellos, o incluso el video que me sacaron a mí, que en su momento es un video válido, Y acá- históricamente, Ahora también, no. tiene vigencia. Cambió la situación. ninguna de esas cosas que dicen cambia la realidad del pueblo hondureño. Y lo repiten 100 veces más, 1000 veces más, 1.000.000 de veces más, 1.000.000 de veces más. El pueblo hondureño no les aprueba lo que están haciendo. Entiendan, los huevos hoy están más caros. Sí. Dicen que rebajaron 14% el precio de la electricidad. Cómprelos en Banasupro. y estamos pagando Cómprelos en Banasupro, Hay que ir a Fernando. mucho más caro Hay que ir a la Banasupro. luz que hace 2 años y dicen que nos dieron un 14% No, de si hay descuento. una rebajada de Los 9%, hospitales sin mentira. medicina, sin Falso. personal técnico, fracasado totalmente el sistema de generación de empleos y de inversiones en el país. Se redujo la inversión internacional, la poquita que había en este año. Sí, la no ejecutan contracción. el presupuesto, no invierten el presupuesto y dicen que están generando empleo, dicen que están generando riqueza. Tienen anunciado un proyecto para decir que rebajaron al 54% la pobreza. En febrero lo van a anunciar. Son bárbaros. Sin generar empleo, sin generar riqueza, sin generar medicinas. Ahí están anunciando. Otro anuncio hicieron ayer. Escuché en la radio. En noviembre lanzan la estrategia de restauración de los centros educativos de primaria. 2 años anunciando, por Dios, ¿en qué estamos? No es lo que yo dije hace años. Así. Es lo que están haciendo ahorita. Le mintieron al pueblo. Así es. Están tratando de montar el socialismo a como dé lugar y no se lo vamos a permitir. Claro. Solo- Este país, dice la Constitución, que es un Estado Un de minuto, derecho. no, un minuto Y de- lo un vamos minuto. a hacer No, respetar so- en las urnas. Como- Solo un minuto. Se van. Mire, solo un minuto. falta En noviembre del Sí, voy, 2025 voy. se van. Libre, Voy. nunca más. Un minuto en relación al tema de la canasta básica, que la canasta básica hoy está por lo más cara, pero más vergüenza y más coraje da, que igual como no saben que cuesta libre el pollo, decir que vengan a comprar Banasupro. Óigame, si solamente hay 150 Banasupros y hay 298 municipios, miles de barrios, caseríos, óigame, y para que usted vaya de su casa al Banasupro, el poquito lempira que le va a quedar, usted lo va a gastar en el transporte. Pero ahí Y venden además a- con el riesgo que lo vayan a asaltar, por el amor de Dios. Pero ahí venden Hoy, a 7 pesos el pollo. tal vez ahí venden 7 lempiras el pollo. Por el amor de Dios, por favor, hoy es el momento que el Partido Libre se reenfoque a gobernar, a solucionar la terrible crisis que hay en el sistema de salud. La gente hoy se muere en Honduras porque tiene hambre, porque se va corriendo el país, porque lo asesinan aquí en el país, porque no tiene medicamento, no hay oportunidad de trabajo, la gente no viene a Honduras porque no quiere invertir Gracias. y el gobierno sigue patinando en Gilberto, ya el se pasado. acabó. Hoy castará un huevo, comerse otro huevo, porque lo caro del huevo, eso tiene a todo el mundo a huevo. Definitivamente tenemos que resolver la crisis económica que hay en este país. Es imperativo. Reenfóquense. Y yo particularmente voy a seguir orando para que Dios ponga en el corazón de cada uno de los gobernantes amor, amor, paz, gozo, templanza. Amor, paz, gozo, templanza, paciencia, respeto, esperanza y puedan entender que el pueblo los escogió para gobernar y resolver el presente y gestionar prosperidad y bienestar para el futuro. Así que con nosotros van a contar siempre y cuando sea para beneficiar a los 10 millones de hondureños y no solamente a un grupúsculo minoritario en el país. Oligarquía. Gracias. Y yo quisiera apuntar
una frasecita que dejó ir ahí la doctora Bermúdez cuando dice que aquí no se va a morir por pensar diferente. Yo sí, eso sí me caló, porque en realidad nosotros no hemos perseguido a nadie de la oposición, no hemos asesinado a nadie de la oposición, tampoco está en nuestros planes hacerlo, eso no es del pensamiento democrático. Quiero decir también una noticia, el canciller acaba de afirmar en otro medio de comunicación que la suspensión de visas con el tema de Costa Rica es por el exceso de sicarios hondureños que están llegando a la provincia de Limón. ¿Hondureños? O sea, son sicarios que están... sí, exactamente, pero son aquellos hondureños que creó ese proceso de 12 años de generar de Honduras un narcoestado. Esos son un montón de cachurecos narcotraficantes, sicarios, ¿verdad?, que se han tenido que ir del país porque todos van al sur, otros van a Nicaragua, otros van hacia Costa Rica, huyendo, ¿verdad?, de la justicia norteamericana y de la pronta justicia que también va a haber en el país. Yo creo que ustedes todavía están esperando que Juan Orlando vuelva, ¿verdad? Están en la campaña del volverá, ¿verdad? Nosotros estamos en el que ojalá se quede y ojalá nunca vuelva, ¿verdad? Para nosotros es bien importante. Yo quiero también aclarar una cosa, ni odio, ni rencor, esos no son sentimientos que están ni en el corazón de la presidenta Xiomara, ni del coordinador general, ni de ningún dirigente del Partido Libertario de Fundación. Nosotros tenemos amor por este pueblo y toda la compasión posible por aquellos seres humanos que hayan cometido errores, pero sí deseos de justicia, porque pagan esos errores en las cárceles, y eso sí es importante. Otra cosa que me está divirtiendo mucho el fin de semana es ese papelón del BOC. Le andan haciendo los mandados al Partido Nacional allá en Washington. Ya como ellos no pueden ir a Estados Unidos porque capaz los dejan allá, entonces ahora mandan al PSH a hacer esos mandados allá vergonzosos, reunidos con los diputados que tanto admiran a don Fernando Anduray. Díaz Balar, lo han invitado a que vaya a Nueva York. ¿Por qué no va a Nueva York, Mel? ¿Quién? Mel, ¿por qué no va a los Estados Unidos? Puede ir, no hay ningún problema. Que vaya a los Estados Unidos. Sí, a mí me gustaría verlos a ustedes por allá, ¿verdad? Y yo sí voy a cada rato. Bueno, anuncien, porque me gustaría verlos. Y lo otro, que la rebaja del precio de la energía ya acumula más de 9% en lo que va a este gobierno, con la barbaridad que nos hicieron el Partido Nacional, no solo privatizando el ENE, sino encareciendo 9.8%. Ni siquiera pagando más barata la energía. No, si ustedes la dejaron 400% más alta. Pero encarecieron, no solo encarecieron, la energía eléctrica, sino que también en más de 400%, nos dejaron una deuda de 75.000 millones de lempiras cuando se vincularon con EEH con la excusa de que habían pérdidas técnicas y no técnicas del 3 al 5%, nos las dejaron entre 35 y 37%. No, ya no está. Ya dejó de existir. No despidieron ni un empleado, solo le cambiaron nombre. Ya dejó de existir. Sí. Un minuto para que despida. Sí, solo le cambiaron nombre a EEH. Miren, nosotros estamos deconstruyendo una idea de economía nacional dependiente, y por eso todavía sufrimos mucho los entuertos de tener una lógica neoliberal. Estamos desmontando el Estado neoliberal, el Estado oligárquico, el Estado que favorecía minorías, el Estado que representa ahora el BOC, el Estado de los tres partidos, y claro, y ojalá montando un Estado socialista, porque nosotros en eso no lo negamos, un Estado socialista que distribuya correctamente la riqueza socialmente producida y no que la concentre sobre todo en estos pícaros del Partido Nacional, del Partido Liberal, ¿verdad?, con honrosas excepciones, y también del PSH, que se han sumado ahora a la vanguardia de la defensa de la corrupción del país. No, abogado Silvia, no va. Que se vayan a los lugares donde se han reconstruido escuelas, que se vayan a los lugares donde se han construido canchas deportivas, que se vayan a los lugares donde se han reconstruido mercados como el Empira, las carreteras, los caminos productivos, que se vayan a ver todo lo que ha hecho el Departamento de Embarque de la Marina Mercante, que ha quitado ese negocio que se les cobraba a los hondureños por buscar un trabajo en alta mar, que se vaya a ver un hotel nuevo que se ha inaugurado en San Pedro Sula, que se vayan a ver las nuevas construcciones, que se vayan a ver las reuniones. Mira, aquí son tan contradictorios, que se dice que somos enemigos de la empresa privada, pero cuando el gobierno se reúne con empresarios también lo critican. Aquí se dice que no se pueden lograr consensos, pero cuando se empiezan a lograr consensos y hay diputados de otras bancadas que se suman a alguna propuesta, empiezan a atacarlos y literalmente a sacarlos por la fuerza de sus curules. Aquí se habla de que no se es capaz de llegar a consenso, cuando el único consenso que quieren y que buscan es que se le garantice impunidad. No vamos a ceder en eso, porque el pueblo hondureño para eso fue que votó, para que se hiciera justicia, para que esas personas que saquearon el Estado y que lo dejaron en estas condiciones paguen
Para que haya reconciliación, primero tiene que haber justicia. Y en eso estamos comprometidos y comprometidas. Hay más imágenes, licenciado Raúl Valladares, para que el pueblo hondureño recuerde y tenga presente de dónde venimos y a dónde jamás vamos a volver. Y lo más grave aún es que la gente votó. Ahí están las imágenes, aquí se dice, se ganó una alianza, se ganó esto, ahí están las imágenes, ahí está, Eddie, tal vez la pueden poner, porque ellos mismos han señalado las situaciones y luego cambian en su discurso, así como cambian las cosas. Miren, ahí decía Fernando Anduray que Nasralla, solo que los seguidores de Nasralla, el partido de Nasralla solo existe en el teléfono de él. Y eso es y cierto. luego está, pero él dice que ganamos por una ¿Abrió el alianza. teléfono? O sea, es que la alianza es otra cosa. lo dice Nos una vamos. cosa en un momento y dice una cosa en otro. Lo que le podemos garantizar al Señora, pueblo estamos en el mes de octubre, es mes que del no cáncer de mama, vamos, es importante no que vamos usted se a pueda volver cuidar, porque a en los hospitales permitir se va a que se morir. saquee el Estado y que vamos a tomar las decisiones que se requieran para poder garantizarle al pueblo hondureño que el Estado cumpla con la obligación constitucional que tiene. Vamos a seguir trabajando. gracias a Es mis importante invitados. que se cuiden. Gracias a mis invitados. Comienza la semana, están enfrentados allá en el Medio Oriente, palestinos e israelitas. La Dios paz. primero, la paz llegue. Y aquí en Honduras, enfrentados los partidos políticos. Buenos días.